Gracias por estar con nosotros. Aquí están parte de nuestros titulares para hoy, jueves 19 de junio del 2025. Noticias del mundo hoy. Si Estados Unidos ataca a Irán, Moscú considerará la medida como errónea, ya que provocaría una escalada significativa de la situación, fue lo que declaró en las últimas horas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a RT este día jueves. Bueno, tiempos oscuros se avecinan tanto para el primer ministro de Israel, Netanyahu, como para el FDI. Esto lo declaró el jueves un general de alto rango de la CGRI en Irán. Estamos hablando de el general Mohsen Rezaei. Las fuerzas de Irán han atacado en los últimos minutos posiciones israelíes con vehículos aéreos de combate. Por primera vez informaron este jueves los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Así era como la agencia Fars difundía este jueves un video en el que muestran el lanzamiento de misiles en el marco del ataque iraní en la mañana contra objetivos militares de Israel. Las autoridades del país hebreo afirmaron que el bombardeo causó daños a un centro médico. Sin embargo, Teherán aseguró que había impactado blancos militares, particularmente un centro de mando e inteligencia del ejército situado cerca del establecimiento médico. El presidente Trump estaría considerando atacar la planta iraní de enriquecimiento de uranio de Fordow, allí en el país persa, según lo que está diciendo la CBS. Regarding the ongoing situation in Iran, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." Israel podría enviar fuerzas especiales a la instalación nuclear iraní de Fordow, dice Axios. De otra parte, preste mucha atención porque esto es una advertencia. Irán da a conocer cuáles serían las condiciones para un alto al fuego con Israel. En medio de la ola de ataques entre Irán e Israel, se conocieron de nuevas arremetidas realizadas por las FDI contra territorios de Irán y la nueva advertencia del ministro de la Defensa de Israel para el ayatollah Ali Khamenei. Quiero decir que a un dictador como Khamenei, que dirige a un país como Irán y ha declarado como objetivo la destrucción del Estado de Israel, ese terrible objetivo de destruir Israel, no se le puede permitir seguir existiendo. اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. En esta misma jornada se conoce de la advertencia del líder supremo de los ayatolás para Estados Unidos en el caso de ser atacada Irán por la potencia norteamericana. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. حادثه تهاجم ابلهانه و خباثت آلود رژیم صهیونیستی به کشورمون در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم. El primer ministro de Israel acusa a Irán de atacar con misiles un hospital y zonas civiles. Israel está trabajando para eliminar la amenaza nuclear. ¿Quién nos amenaza con la destrucción? Pero somos los que estamos en la mira. Sitios militares e instalaciones nucleares están atacando al hospital. A este hospital habían personas discapacitadas que no podían moverse. No muy lejos de aquí hay una sección de bebés. Benjamín Netanyahu afirma que Estados Unidos está ayudando a Israel. Cuando salimos con la operación contra los que querían levantarse, vinieron a matarnos. Dijimos qué haríamos para defendernos. Sin duda, Estados Unidos se suma a la defensa de Israel y la defensa de nuestros cielos bajo el presidente Trump. Nunca hemos tenido un mejor amigo que las decisiones de Estados Unidos. Son decisiones que traen consecuencias. Al presidente Trump, en cuanto a nosotros, le dije que lo haremos todo lo que podemos hacer con nuestras fuerzas para defendernos. Asimismo, el primer ministro de Israel dice que el derrocamiento del régimen depende del pueblo iraní y dice la libertad no es barata. ¿Qué tal esto? لكن الأمر منوط بالشعب الإيراني إذا سعى للحرية والحرية ليست رخيصة. الحرية تستدعي
Rusia considera inaceptable los ataques con fines pacíficos contra las instalaciones nucleares de Irán, según la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Consideramos absolutamente inaceptables los ataques israelíes contra instalaciones nucleares con fines pacíficos en la República Islámica de Irán. Esto es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Esto crea amenazas inaceptables para la seguridad internacional y propicia desastres nucleares en el mundo. Rusia no cree que exista un terreno propicio para una resolución pacífica del conflicto entre Irán e Israel. Por su parte, la CGRI de Irán acusó a Israel de haber desplegado sus ineficaces sistemas de defensa en medio de zonas urbanas. El movimiento libanés Hezbollah emitió un comunicado de apoyo a Irán. Estados Unidos amenazó el jueves al movimiento libanés Hezbollah de no involucrarse en el conflicto entre Irán e Israel, recoge The Times of Israel. Ex asesor de la Casa Blanca pide que no haya otro Irak en mensaje directo para Donald Trump. Putin dice que Rusia está lista y dispuesta para alcanzar los objetivos en Ucrania por medios militares si fracasan las conversaciones. Putin reiteró que Zelensky ya es ilegítimo y lo importante es quién firmará los acuerdos. Putin subrayó que la parte ucraniana debe dejar de demorar el proceso y sentarse a dialogar en la mesa. Lo dice en alusión a la realidad en el terreno, donde reportó que Rusia avanza y tiene ventaja estratégica a lo largo de toda la línea del frente. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo. Bienvenidos a las noticias. Aquí arrancamos de una vez con el desarrollo de todo lo que es importante de las últimas horas. Recuerde acompañarnos con su comentario de manera respetuosa y también para que nos dé cobertura la plataforma, nos acompañan con la manito arriba. Muchas gracias. Quédate conectado con las noticias del día. Bueno, muchísima atención porque vamos a darle un repaso a lo que es la postura rusa con respecto a un posible ataque por parte de Estados Unidos a la base de Fordow, allí en Irán, en línea con el gobierno israelí. Estamos hablando con las FDI. ¿Qué pasaría si Estados Unidos ataca a Irán? ¿Cuál es la postura de Rusia frente a esta situación? Y esto traería complicaciones para el Oriente Medio. ¿Qué tipo de complicaciones? Pues efectivamente en las últimas horas desde Rusia, en el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov se ha referido a esto y ha dicho que Moscú cree que esto sería una medida errónea. Moscú cree que esto puede llevar a una escalada más grande, a una escalada importante y complicará aún más la situación en la región. Fue lo que dijo en las últimas horas Dmitry Peskov al ser preguntado sobre un posible ataque de Washington contra el país persa. En contexto, amigos, miren, existe el riesgo de expansión geográfica del conflicto hacia otros países de la región. Asimismo, comentó la posibilidad de una escalada a nivel nuclear. Eso no se debe de obviar. Indicó que las evaluaciones de inteligencia estadounidenses sostienen que Teherán no está buscando activamente el desarrollo de un arma nuclear y no la tiene. Lo mismo dijo la Organización de la Energía Atómica. Peskov señaló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene el diálogo tanto con Irán como Israel. Esto es lo que dice el Kremlin. El presidente Putin es uno de los pocos presidentes que ha mantenido contacto telefónico desde el inicio de la guerra, tanto con el primer ministro de Israel como con el presidente de Irán, así como con el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Turquía y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, declaró, y él, según Peskov, tiene la visión completa de la situación y de hecho, al mantener relaciones equidistantes, Putin tiene el potencial de actuar como mediador en caso de que las partes entren en conflicto o se lo soliciten. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo en las últimas horas un general de alto rango? Y esto lo han tomado como una amenaza directa y una advertencia directamente para Tel Aviv. Pues bien, y esto se da en medio también del acalorado debate acerca de que Estados Unidos en 2 semanas o quizás antes, ustedes saben que esto puede ser cambiante porque no le pueden dar la fecha exacta para, en el caso dado, presuntamente de que ataquen a Irán, Estados Unidos con Israel. Pues bien, les
Hablo. Tiempos oscuros se avecinan tanto para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como para el ejército hebreo. ¿Quién lo dijo? Pues bien, lo declaró este jueves el general Moshe Rezai, que es un alto oficial de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica CGRI. En recientes comentarios sobre el lanzamiento de operaciones en respuesta al ataque no provocado de Israel el pasado fin de semana, Rezai afirmó que Teherán ha usado menos del 30% de sus capacidades, y si eso es que no lo ha utilizado, imagínese usando el 100%. ¿Qué dijo el funcionario? No hemos utilizado las capacidades terrestres y marítimas ni las herramientas del petróleo y el estrecho de Hormuz, explicó, añadiendo que tampoco han recurrido a la ayuda de socios regionales. El hecho de que vayamos aumentando gradualmente la intensidad de nuestros ataques es parte para dar tiempo que la gente huya. Pedimos al pueblo de Israel que evacúe y huya lo antes posible, establece el general. En contexto, manifiesta que vienen días oscuros, le esperan esto, señala a Netanyahu y al ejército del país hebreo. Nuestro castigo no ha terminado y debe de cumplirse, continuaremos hasta asegurar el futuro del país, fue lo que añadió. Por otra parte, Rezai aseveró que Irán defiende sus derechos basándose en el derecho internacional, por lo que su respuesta es completamente legal. La respuesta de la venganza es sagrada. Si el enemigo no se arrepiente de su error, las pérdidas derivadas de continuar la guerra nos resultan inaceptables, subrayó. Además, aseguró que los científicos e instalaciones nucleares iraníes están intactos, por lo que los ataques israelíes no han logrado nada sustancial, contrario a la retórica que viene utilizando Israel. Agregó que todos los materiales enriquecidos de la nación persa han sido transferidos y se encuentran en lugares de buen puerto. De igual modo, opinó que si bien Norteamérica podría dañar la instalación nuclear subterránea de Fordow, no puede hacer más de lo que ya hace para fortalecer las defensas de Israel. En paralelo, reveló que Teherán se dio cuenta de que habría un conflicto con Israel, se dieron cuenta en marzo, según este informe, de ahí que han empezado o se dieron a la tarea de ir progresando activamente en aumentar la tecnología de misiles, la cibernética, y logrando multiplicarlo por 5 en solo unos meses. Con respecto a los avances tecnológicos de la República Islámica, Rezai informó que en las últimas 48 horas han recurrido a nuevas tácticas al combinar misiles Fatah y los Sejil. Juntos perturbaron gravemente los sistemas de defensa del enemigo, como ustedes lo vieron en las imágenes hace 48 horas. También denunció que Israel intentó asesinar a altos mandos para desatar el caos interno, pero eso fracasó en las 48 horas. Es prácticamente el resumen de lo que ha sido la entrevista a los medios iraníes de este alto funcionario de la República Islámica. De otra parte, la CGRI informaron que han atacado posiciones israelíes con vehículos aéreos no tripulados por primera vez. Asimismo, reportaron el inicio de una nueva ronda de ataques combinados con misiles y drones contra objetivos militares y centros industriales vinculados con el sector de la defensa en Israel. Las fuerzas de defensa de Irán han atacado posiciones israelíes con vehículos aéreos de combate por primera vez este jueves, dijo el CGRI. Dicen que fueron drones de combate para atacar la estructura militar israelí, agregando que se trata de la primera vez que envían un vehículo aéreo no tripulado de combate iraní contra militares del país hebreo. La CGRI reportaron también ronda de misiles de ataques combinados y drones contra objetivos militares y centros industriales vinculados con el sector de la defensa en Israel. Se trata de la oleada 15 de la Operación Verdadera Promesa 3, es lo que está diciendo este organismo en las últimas horas, en donde en la declaración dice que la nueva ronda de misiles y de ataques combinados con drones fueron a centros industriales relacionados con la industria militar en Haifa y Tel Aviv, informó el organismo, destacando que las operaciones continúan con más de 100 tipos de drones y de combate suicidas en las últimas horas. Tensión máxima en Oriente Medio, señoras y señores. Continúan los ataques de Israel a Teherán y las respuestas recíprocas con misiles de alto calado por parte de Irán para la nación hebrea. Hoy, cuando nos estábamos levantando y cumpliendo ya una semana prácticamente de iniciado el conflicto, se conocían nuevos ataques que habría realizado Israel contra la nación persa. Este jueves 19 de junio se publicaban datos de los ataques de las FDI a una zona cercana a un reactor de agua próximo a las ciudades de Arak y Konkav, según la agencia MERS. El complejo
complejo fue evacuado, pero no existe radiación y no hubo víctimas. Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica señaló que no tiene información de que el reactor fuera alcanzado. No estaba operativo y no contenía material nuclear, por lo que no hubo efectos radiológicos, precisó. A su vez, las Fuerzas de Defensa Aérea de Israel comunicaron en las últimas horas que 40 aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron con más de 100 municiones decenas de objetivos militares en Teherán y otras zonas de Irán, entre ellos el reactor mencionado y el supuesto centro de desarrollo de armas nucleares en la zona de Natanz. Por su parte, el ministro de la Defensa de Israel así advertía al ayatollah Ali Khamenei de que no se le debe de permitir existiendo. Quiero decir que a un dictador como Khamenei, que dirige a un país como Irán y ha declarado como objetivo la destrucción del Estado de Israel, ese terrible objetivo de destruir Israel, no se le puede permitir seguir existiendo. El ministro de Salud de Israel afirmó que Irán cruzó una línea roja con un ataque importante al hospital en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel. El funcionario dijo que los persas cruzaron la línea roja de Teherán y están actuando como organización terrorística bárbara, declaró Uriel Buzo el jueves en X. Las autoridades israelíes afirmaron que el centro médico de Soroka, uno de los principales centros médicos de Israel, sufrió graves daños, mientras que Buzo añadió que disparar contra el hospital constituye un crimen de guerra despreciable. Por su parte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica CGRI de Irán afirmó haber atacado un centro de inteligencia y comando israelí cerca de un hospital, contradiciendo la versión entregada por parte de las autoridades israelíes. Luego de estas acciones de la CFDI, previo a la nueva ola de ataques 14 y 15, así se dirigía a sus líneas enemigas el líder de los ayatolás Ali Khamenei a Estados Unidos y su inminente intervención en el conflicto de Oriente Medio, apoyando a Israel. Antes de dar a conocer estos datos sobre los ataques de la CGRI de Irán a Israel, se conocían declaraciones del primer ministro Netanyahu de Israel, que acusaba a Irán de apuntar a civiles y lanzar misiles a hospitales en el territorio hebreo. Israel está trabajando para eliminar la amenaza nuclear. ¿Quién nos amenaza con la destrucción? Pero somos los que estamos en la mira. Sitios militares e instalaciones nucleares están atacando al hospital. A este hospital habían personas discapacitadas que no podían moverse. No muy lejos de aquí hay una sección de bebés. Muchos en la red a esta hora critican a Netanyahu, que irónicamente esto era lo que pasaba con Gaza y ahora lo sufre Israel de manos de Irán. Siguiendo con las declaraciones de Netanyahu, decía que Irán no puede reclamar nada por los ataques de Israel a sus sitios estratégicos militares, porque acusa ha lanzado misiles contra un hospital. Netanyahu dice que Estados Unidos se suma a la defensa de Israel bajo el liderazgo de Trump. Cuando salimos con la operación contra los que querían levantarse, vinieron a matarnos. Dijimos qué haríamos para defendernos. Sin duda, Estados Unidos se suma a la defensa de Israel y la defensa de nuestros cielos bajo el presidente Trump. Nunca hemos tenido un mejor amigo que las decisiones de Estados Unidos. Son decisiones que traen consecuencias. Al presidente Trump, en cuanto a nosotros, le dije que lo haremos todo lo que podemos hacer con nuestras fuerzas para defendernos. Irán, por su parte, disparó 19 misiles balísticos contra Israel en la mañana de este 20 de junio, impactando Tel Aviv y las afueras de Beersheba, según informó la emisora estatal israelí Kan. Según la radio de las fuerzas de Israel, uno de los misiles impactó en el mayor centro médico del sur del país, el hospital Soroka de Beersheba, causando la destrucción y el pánico entre los pacientes y el personal. El ataque fue el último y un gran golpe por parte de la escalada del conflicto entre Irán e Israel, que amenaza desestabilizar todo Oriente Medio. En una visita al centro médico de Soroka en la ciudad de Beersheba, que dañó varias instalaciones de este centro médico, Netanyahu afirmó que Estados Unidos ya está ayudando mucho en el conflicto de su país con Irán, que está participando en la protección de los cielos de Israel y las ciudades. Declaró Netanyahu ante un grupo de periodistas que cree que la colaboración de Estados Unidos ya es notable. El primer ministro también afirmó que se le está preguntando si Israel busca la caída del régimen iraní. Dijo que eso podría ser el resultado y afirmó, pero depende del pueblo iraní alzarse por su libertad, porque la libertad nunca es barata. لكن الأمر منوط بالشعب الإيراني إذا سعى للحرية والحرية ليست رخيصة. الحرية تستدعي. Times of Israel estaba informando que el ataque con cohetes comenzó alrededor de las 7 de la mañana, con sirenas antiaéreas sonando en el centro y sur de Israel. Residentes de Tel Aviv y localidades aledañas, incluyendo Guzdán, reportaron fuertes explosiones e incendios causados por los impactos. En Beersheba, ubicada en el desierto de Negev, el ataque al hospital de Soroka resultó en la
una destrucción parcial de uno de los edificios, según informa Haaretz. Según datos preliminares, al menos 15 personas resultaron heridas, 2 de ellas en estado grave, pero el número exacto de las víctimas aún se esclarece. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán está pidiendo en las últimas horas a los israelíes a que eviten estar cerca de las instalaciones militares y de inteligencia. Cientos de iraníes inocentes han sido asesinados a sangre fría que Israel lanzó su guerra ilegal contra el pueblo iraní la semana pasada, en lo que ha dicho en las últimas declaraciones el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Nuestras poderosas fuerzas armadas continuarán reprimiendo a los criminales que atacan a nuestro pueblo hasta que cesen y paguen por su agresión contra la nación. El ministro de Exteriores de Irán tiene previsto viajar mañana a Ginebra, Suiza, para reunirse con sus homólogos europeos. El diplomático declaró a CNN que las conversaciones serán exploratorias para tantear el terreno y determinar qué se puede lograr. El sistema de defensa aéreo israelí Cúpula de Hierro interceptó algunos cohetes, pero las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que varios alcanzaron sus objetivos, es decir, colapsó la Cúpula de Hierro. Una fuente militar israelí citada por Reuters afirmó que Irán utilizó misiles balísticos de mediano alcance, incluyendo los modelos antiguos Emad y Gard, lo que permitió que algunos penetraran las defensas aéreas. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica CGRI anunciaron este jueves el inicio de una nueva ronda de ataques combinados de misiles y drones contra objetivos militares y centros industriales vinculados con el sector de defensa de Israel. Se trata de la oleada 14 y 15 de la Operación Verdadera 3, hoy jueves a tempranas horas, dice el CGRI. Luego se dio el nuevo anuncio que han comenzado la nueva ronda de ataques combinados de misiles y drones contra objetivos militares en centros industriales relacionados con la industria militar en las ciudades de Haifa y Tel Aviv, informó el organismo, destacando que las operaciones continúan con más de 100 tipos de drones de combate suicidas. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdulrahim Mousavi, afirmó durante una visita a una base aérea que los militares atacarán continuamente cualquier objetivo perteneciente al régimen sionista agresor y que no se pondrán límites. El responsable describió como muy alta la moral y la preparación integral del personal de la base, reporta IRNA. Las defensas antiaéreas iraníes destruyeron esta madrugada varios drones de Israel cerca de la refinería de Teherán sobre las localidades de Bagher-Shar y de Karizak. Según Tasnim News, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán acusaron a Israel de haber desplegado sus ineficaces sistemas de defensa en medio de zonas urbanas. En este contexto, la CGRI denunciaron que el país hebreo convirtió su territorio en cuarteles militares, en un estado de desesperación y miedo. Todos los centros militares han sido evacuados y el ejército de Israel ha desplegado sus ineficaces sistemas de misiles y de defensa en medio de los centros urbanos abarcando lugares públicos, precisaron. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, denunció que los intentos de justificar el ataque de Israel contra Irán la semana pasada, que causó la escalada del conflicto con excusas de garantizar el régimen de no proliferación, no es más que un chisme y cinismo descarado. Consideramos absolutamente inaceptables los ataques israelíes contra instalaciones nucleares con fines pacíficos en la República Islámica de Irán. Esto es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Esto crea amenazas inaceptables para la seguridad internacional y propicia desastres nucleares en el mundo. La escalada ha sido originada por la agresión no provocada contra el Estado soberano de Irán, miembro de las Naciones Unidas, emprendida por Israel en violación de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional, destacó la vocera. Rusia ha instado al gobierno israelí a que ponga fin de inmediato a los ataques contra las instalaciones y emplazamientos nucleares sometidos a las salvaguardias de la OIEA y a las actividades de verificación del mismo organismo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este jueves que el momento actual, Rusia no cree que exista un terreno propicio para una resolución pacífica del conflicto entre estas dos naciones que escaló la semana pasada tras el ataque del país hebreo contra la República Islámica. Nos preocupa especialmente la seguridad de la central nuclear de Bushehr, en cuyas obras participan especialistas rusos. La reacción fuerte e inquebrantable de la mayoría de los países del mundo ante los ataques israelíes contra el territorio iraní, incluida la infraestructura nuclear y energética, demuestra el rechazo a la confrontación y a las acciones destructivas. Estos ataques solo encuentran comprensión y apoyo en los estados que participan activamente en ellos.
Asimismo, hizo hincapié en que Rusia es de los pocos países que mantienen relaciones constructivas de trabajo con Israel, con Irán y ahora también con Estados Unidos. Vemos la amenaza de que el conflicto se extienda y la duda de Estados Unidos sobre intervenir o no en el conflicto, señaló. El movimiento libanés en las últimas horas emitió un comunicado de apoyo a Irán donde condena enérgicamente la ridícula amenaza lanzada por funcionarios de Israel y de Estados Unidos contra el líder del Ayatollah Ali Khamenei, calificándola de un insulto a todos los musulmanes del mundo, recoge la agencia IRNA. El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, este jueves instó al movimiento libanés Hezbollah a no involucrarse en el conflicto entre Irán e Israel, es lo que recoge The Times of Israel. Dijo el funcionario: puedo decir en nombre del presidente de Estados Unidos, Trump, que sería una decisión pésima, declaró Barrack después de una reunión en Beirut con altos funcionarios libaneses, incluido el presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri. Israel asegura haber atacado varios emplazamientos de lanzamiento de misiles en el oeste de Irán tras identificar durante los últimos días varios intentos de los militares iraníes de rehabilitarlos después de que hubieran sido atacados por las fuerzas de defensa de Israel. Los aviones desmantelaron los equipos de ingeniería y eliminaron a decenas de soldados de las Fuerzas Armadas iraníes que operaban en la zona, señalaron las FDI en un comunicado. La principal misión del enemigo, que cuenta con el apoyo de Occidente, es atacar a nuestra nación y ejercer dominio y el control sobre ella, dijo el líder del movimiento yemení Ansar Allah, Abdul Malik al-Houthi. Según sus palabras, los pueblos que sufren en los últimos meses o días los ataques de Israel y sus países aliados son una sola nación atacada por un solo enemigo. Este enemigo cuenta con el apoyo de un frente hostil que ataca a nuestra nación con todos los medios a su alcance, recoge la agencia de noticias Tasnim. Las autoridades de Irán dieron a conocer este jueves las condiciones que se tendrían que dar para poner fin a sus contraataques contra Israel que se iniciaron luego de la agresión lanzada por Tel Aviv contra la nación persa. En la última reunión del Supremo Consejo de Seguridad Nacional se enfatizó que la confrontación recíproca continuará hasta que el enemigo sea castigado y se paguen las reparaciones, recoge la agencia de noticias FAR. Según el anuncio del Consejo, si el enemigo sionista comete cualquier otro acto ilícito, se responderá a las diferentes maneras previstas. Asimismo, las autoridades iraníes determinaron que en caso de una intervención de terceros en esta agresión, se combatirá de inmediato según el plan específico. Por otro lado, la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional anunció que las reuniones del organismo se celebrarán periódicamente tras la agresión del enemigo. Esto posiblemente en respuesta a las supuestas intenciones de Estados Unidos de sumarse al conflicto. Al menos 10 bases militares estadounidenses en Oriente Medio se encontrarían dentro del alcance de los misiles iraníes, según una infografía publicada por la agencia de noticias Tasnim. De acuerdo con la información de misiles de Irán, podrían alcanzar las bases militares de Estados Unidos ubicadas en Bahrein, Jordania, Irak, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Siria y Turquía. Bueno, en las últimas horas, Putin ha dicho que Rusia está dispuesta a alcanzar los objetivos en Ucrania por medios militares si fracasan las conversaciones de paz. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Moscú perseguirá sus objetivos en el conflicto de Ucrania por la vía militar si las gestiones diplomáticas no logran un acuerdo. En una conferencia de prensa en Moscú enfatizó que Rusia prefiere una solución pacífica, pero no cederá si las negociaciones fracasan. Esta declaración se produjo mientras los combates continúan y el diálogo entre Rusia y Ucrania no avanza, lo que aumenta las tensiones de la región y dificulta los esfuerzos internacionales para reducir la tensión. El conflicto en Ucrania, que comenzó en el 2022, sigue activo y es uno de los más destructivos de la historia europea moderna. Putin, al comentar la situación, señaló que Rusia busca poner fin al conflicto, pero solo bajo las condiciones que garanticen la seguridad de la Federación y el cumplimiento de sus intereses estratégicos, incluyendo el estatus neutral de Ucrania y el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales. Moscú ofrece repetidamente negociaciones, pero Kiev, con el apoyo de Occidente, insisten en la devolución de todos los territorios, incluido Crimea, lo que dificulta alcanzar un acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando atacar la planta iraní de enriquecimiento de uranio de Fordow en Irán, revelaron fuentes de la CBS. Según el reporte, tras un análisis de ventajas y desventajas, el mandatario estadounidense cree que no hay más opciones que arremeter contra la planta más resguardada de la nación persa, porque considera que hay riesgo de que se produzcan armas en un periodo relativamente corto. Trump ha dicho que terminar el trabajo significa destruir a Fordow, añadió la fuente consultada al respecto. Aparentemente, Trump estaría dispuesto a involucrarse en el conflicto con Irán, pero aún no ha determinado cuál será el alcance de esta intervención, aseguró el Departamento de la Defensa a la CBS News el pasado miércoles. De esta forma se dice que Trump baraja este escenario en medio de la escalada del conflicto, luego de que el Israel
Israel decidiera atacar a Irán el pasado 13 de junio, lo que se ha desatado la respuesta por parte de Irán contra Tel Aviv, pero hasta ahora Tel Aviv no ha tenido la planta de Fordow entre sus objetivos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el periódico The Wall Street Journal no sabe nada al respecto de sus pensamientos en torno a la cuestión de Irán en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y el país persa. Israel podría enviar sus fuerzas especiales a Fordow, es lo que está diciendo Axios en las últimas horas. El Estado hebreo no podría destruir por sí solo esa instalación de enriquecimiento de uranio, ya que se encuentra a gran profundidad bajo tierra, señala Axios, y para ello necesitarían la bomba penetradora más potente, que es la GBU-57 EB-MOP de 13.600 kilos, fabricada por Estados Unidos, explica. Sin embargo, si Washington se niega a proporcionar esa munición, las fuerzas israelíes podrían llevar a cabo una operación terrestre con efectivos sobre el terreno, indica el portal. Las autoridades israelíes creen que Trump decidirá a favor de un ataque de Estados Unidos, pero sostienen que podría causar daños significativos a la instalación de Fordow, incluso si se ven obligados a hacerlo solos. Una de las opciones podría ser la arriesgada incursión de comandos. Si bien no pueden llegar lo suficientemente profundo en la montaña con bombas, pueden hacerlo con humanos, es lo que está diciendo Axios, lo que están preparando para las próximas horas, y hay que estar pendientes qué es lo que sucede en el terreno. Si el presidente estadounidense Donald Trump decide ir a la guerra con Irán, la situación podría conducir a una repetición del escenario iraquí y al colapso del Estado. Así lo afirmó el estratega jefe de la Casa Blanca y asesor de Trump durante su primer mandato, Stephen Bannon. Bannon dice que no podemos hacer esto otra vez, destrozaremos el país, no podemos tener otro Irak, indicó Bannon en una rueda de prensa. Observó que con Irán no se trata de un grupo de beduinos en un desierto y es una de las civilizaciones más antiguas del mundo con 92 millones de habitantes. No es algo con lo que se puede jugar, dijo. Hay que analizarlo a fondo y el pueblo estadounidense tiene que estar de acuerdo. No puedes echárselos el ataque a Irán encima y decirle, oye, esto ha pasado ahora mismo. El pueblo estadounidense se pregunta, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué de repente estamos hablando de combate? Por eso el presidente Trump está analizando sus alternativas, detalló. Según el ex asesor, los israelíes están ahí y no pueden terminar lo que empezaron. Todo este esfuerzo militar que han realizado. Ahora le toca a Estados Unidos intervenir y terminarlo. Los israelíes tienen que terminar lo que empezaron, afirmó. El miércoles Trump volvió a insistir en la rendición incondicional de Irán y amenazó nuevamente con tomar el control de todos sus cielos. Esta no es una amenaza que podamos tener. No podemos permitir que Irán tenga armas nucleares, manifestó. Cuando le preguntaron públicamente sobre la adhesión de Estados Unidos a los ataques israelíes, Trump respondió de forma ambigua, puedo hacerlo, puedo no hacerlo. Nadie sabe lo que estoy pensando, fue lo que indicó las últimas horas.